Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 5 de diciembre del año 2022 con este texto sumamente importante de Al-Razi. Volvemos con la filosofía islámica. Ya habíamos analizado la primera obra íntegra de Al-Razi, que es el libro de la medicina espiritual, en el cual nos entregaba una línea moral, filosófica definida, un catálogo más que de virtudes, de vicios y de cómo enfrentarlos. En esta obra anterior nuestro filósofo se enfocaba en una mirada más filosófica que religiosa. Sin embargo, en la presente obra veremos un giro absolutamente significativo, porque veremos que los elementos en esta parte son más religiosos que filosóficos. Esta obra se llama La conducta filosófica, paradojalmente. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, antecedente de la conducta filosófica. Hay hombres que se dedican a especular, a investigar e inquirir. Estos son por supuesto los filósofos, pero Al-Razi menciona que las gentes no los toman en serio, es decir, se alejan de las enseñanzas del imam Sócrates, así lo dice Al-Razi. Y de Sócrates se decía que no se acercaba a los reyes y los tenían poco, y al contrario, estos se acercaban a Sócrates. Sócrates no tomaba bocados exquisitos, ni usaba vestidos lujosos, ni construía ni adquiría nada, ni engendraba, ni comía carne, ni bebía vino, ni asistía a banquetes, todo lo contrario, comía hierbas, se envolvía en vestidos raídos y buscaba abrigo en los toneles. En los toneles. Pregunta entonces para nuestros oyentes de la vida de Sócrates. Nosotros hemos descrito la vida de Sócrates en alguna de las obras de Platón. Pero fíjense lo que dice Al-Razi, que era un hombre que comía hierbas, se envolvía en vestidos raídos y buscaba abrigo en los toneles. ¿Qué hombre buscaba abrigo en los toneles? Parece que no era Sócrates. Parece ser que era Diógenes de Sinope o Diógenes el perro. Parece que nuevamente, al igual que Al-Kindi, Al-Razi confundió la figura de Sócrates con la figura de Diógenes de Sinope, que ya nos debe tener acostumbrado esta imagen. Habla la gente que las conductas de Sócrates son antinaturales, contrarias al mantenimiento de la civilización, a la generación humana, y que lleva a la ruina del mundo, a la destrucción y a la aniquilación del hombre. A continuación, el filósofo nos dará su opinión. Si bien es cierto todo esto que se dice de Sócrates, han pasado por alto muchas cosas estas gentes que opinan de él, y las pasan por alto con el fin de que nosotros tengamos la obligación de probarlo. Pero antes hay que hacer algunas aclaraciones. Las cosas que se transmiten de Sócrates fueron así en los comienzos y continuaron gran parte de su vida, pero luego las cosas cambiaron. Dejó muchas hijas, combatió al enemigo de su patria, asistió a banquetes, comió cosas exquisitas, a excepción de carne, y bebió algo de vino.
La conducta que Sócrates tenía al comienzo se debía a su enorme admiración y amor por la filosofía, a su avidez por abreviar y desocuparse de los placeres para dedicarse a este ejercicio. Al principio sucede necesariamente esto con las cosas queridas y deseadas, por la excesiva y exagerada inclinación, amor y apego hacia ellas, y por el odio contrario a estas. Pero luego se llega a un punto en que se alcanza la moderación. Como dice el refrán, todo lo nuevo produce placer. Las primeras conductas de Sócrates que pudiesen ser reprochables son las más conocidas porque estas son las que dan más fama. Son cosas extraordinarias, más raras y más alejadas de las situaciones normales de la gente. Y la gente es aficionada a propagar las noticias raras y curiosas y dejar de lado lo acostumbrado y lo usual. Fíjense qué moderno es Al-Razi. La gente es aficionada a propagar las noticias raras y curiosas, pero no lo acostumbrado, lo usual, lo bueno en general, no está acostumbrado a relatarlo. Al-Razi comenta que entre sus seguidores no se diferencian con Sócrates, sino en la cantidad, porque la cualidad, en palabras del filósofo, ya la tienen, y no se sienten minusvalorados por aquel hecho. En total, reconocer la verdad es más noble y virtuoso. Lo censurable en Sócrates no es la cualidad, sino la cantidad. Nosotros, dice Al-Razi, no somos filósofos, pero sí lo somos con respecto a los que no lo son. Por esto, y para hacernos cargo del argumento, exponemos lo que es una conducta filosófica a continuación. Fíjense entonces, todo esto que habló Al-Razi eran los antecedentes de la conducta filosófica. Era una especie de lo que, en primer lugar, pone lo que la gente pensaba de Sócrates, que vituperaba su conducta. Ahora, bien pensando siempre que lo está confundiendo con Diógenes de Sinope, ¿no es cierto? Y ahora está diciendo que, después él cambió y tomó una conducta más filosófica. Veamos entonces la conducta filosófica al pormenor. Tras la muerte, un hombre puede ser alabado o censurado. El fin superior para el que hemos sido creados y para el que se nos ha destinado no es el de conseguir placeres corporales, sino el de obtener la ciencia y el de practicar la justicia. Nuestro Señor ama la ciencia, ama la justicia y detesta la ignorancia y la injusticia. En consecuencia, la justicia y la ciencia deben obtenerse en su justa cantidad y su justa cualidad. El Señor nos ha enseñado que el dolor es algo que se debe rechazar, pero que además es algo que es preciso que suceda. Es algo necesario, por lo tanto debemos entender que en absoluto podemos causar dolor alguno a los seres sensibles sin que lo merezca, a no ser para evitarle ese dolor con otro peor. Dentro de estos placeres disfrazados, hay muchos que se encuentran en un estado de injusticia. Por ejemplo, el rey que caza a los animales por diversión, el abuso de las gentes al fatigar a los animales cuando los utilizan para sus servicios, el caballo, por ejemplo. Todo esto se puede realizar, pero con una intención, una ley, una manera y un proceder, pero un proceder absolutamente racional, un proceder racional, y no solamente racional, sino que también justo, sin excederse ni oprimir. Es preciso entonces que en ciertos casos se pueda hacer sufrir a los animales a propósito, con el fin de evitar un mal peor, por ejemplo, espolear al caballo para escapar del enemigo. En el caso de los hombres, si se encontraran dos hombres, pero solo uno de ellos tiene agua con la que puede salvarse, esta agua debe darse al hombre más útil para la gente, y este será el criterio para todos los demás casos. Es lícito también exterminar a los animales atendiendo a dos razones. En primer lugar, si no se les mata, ellos matan a numerosos animales. Puede ser el caso de los animales que solo viven de la carne. En segundo lugar, como no se produce la liberación de las almas en ninguno de estos cadáveres, los animales irracionales, tratar de liberar o facilitar la liberación de tales almas
es semejante en el modo. Cuando se reúnen estas dos razones, se vuelve importante matar en la medida de lo posible y la esperanza de que sus almas recaigan en cadáveres mejores. Esto podría recordarnos a la teoría de la metempsicosis de Platón, pero como el texto de Al-Razi no es tan explícito, no conviene que establezcamos en realidad una referencia o una relación directa, pero podríamos decir que tiene cierta semejanza, ¿no? En cuanto a los alacranes, serpientes, abejorros y bichos similares que son nocivos para los animales y no sirven para que el hombre los utilice como utiliza a los animales de labor, entonces hay que destruirlos y exterminarlos. Para Al-Razi, entonces, estos animales en realidad son inútiles. Con respecto a los animales de labor, a ellos hay que cuidarlos bien en la medida de lo posible, hay que alimentarse menos de ellos y disminuir su reproducción para que no abunden de tal manera que se haga preciso sacrificarlos, sino que esto se haga en la medida de lo necesario. Por otro lado, puede ser exagerado que algunos hombres no quieran comer carne en absoluto u otro alimento por no ocasionar dolor a un ser sensible. El hombre debe procurarse el alimento necesario para su vida. Por lo tanto, en algún momento será necesario comer carne de animal. Al-Razi reprocha la conducta de algunos hombres que se abstienen de todo, como son los monjes, que viven en las mezquitas y que se abstienen de muchos alimentos, en particular la carne. Cada hombre tiene una situación distinta. Hay algunos hombres que están acostumbrados a ciertos placeres y que quitárselos les ocasionaría un gran perjuicio. Y por consiguiente esto puede no hacerlo mejor, sino que empeorar su situación y llegar a extremos. No es posible imponer las mismas obligaciones a todos por igual. Al contrario, deben ser distintas de acuerdo con las distintas situaciones. Hay que abstenerse de las cosas, sí, de aquellas que no son necesarias. En ese sentido, los que han nacido pobres tienen ciertas ventajas porque les resulta más fácil acostumbrarse a lo poco, como lo estaba Sócrates. Entonces, para Al-Razi existen dos límites. Uno superior, que son los placeres a los que no es posible llegar si no es cometiendo injusticia y muerte, en otras palabras, entregarse al goce sin medir las consecuencias. Y hay otro límite que es el inferior, cuando hay una total abstinencia de los placeres. El filósofo nos dice que sobrepasar los límites superiores es tan malo como sobrepasar los inferiores. Los inferiores, porque las actitudes tanto de los hindúes, fíjense aquí ya vamos poniendo nombres, maniqueos, monjes y ascetas, son conductas que ofenden a Dios Altísimo, dañando inútilmente las almas, porque quieren aparentar, ¿qué quieren aparentar? Ser dioses, no tener en absoluto necesidad alguna. De ahí que los filósofos tengan una máxima, y esta máxima es que la filosofía es la semejanza a Dios Altísimo en la medida de lo posible del hombre. Este es el principio general de la conducta filosófica. Todo el modo de cómo llevar una vida o una conducta filosófica está en el libro de la medicina espiritual anteriormente analizado. Al-Razi nos comenta que ellos deben ser llamados filósofos por este tratado que versa sobre cuestiones filosóficas, pero también los otros que son más de 200 libros, tratados y epístolas que han salido de él mismo sobre la rama de la filosofía. Aunque nos dice que solamente en matemáticas no ha escrito cosas realmente significativas Al-Razi. Y fíjense que Al-Razi lo dice, o sea, nos dice que en su vida él ha sobrepasado los límites superiores. Recordemos, quiero repasar los límites superiores, quiere decir no abstenerse en absoluto. Y también nos ha dicho que también ha traspasado los inferiores. Recordemos, los inferiores son abstenerse totalmente. Y los ha superado. Esto quiere decir que no ha caído en ellos. No ha caído en ellos.
Y fíjense lo que nos dice el mensaje. Dios sabe que así he actuado. Lo dice Al-Razi. Dios sabe que así he actuado. No ha manifestado ambición en reunir riquezas y en derrochar las mismas riquezas, ni se ha dedicado a propiciar peleas o ser injusto con las personas, ¿no? Al contrario, es conocido por dejar de reclamar muchos de sus derechos. Además, nunca se ha propasado con las comidas, bebidas y diversiones. Finalmente, el filósofo exhorta a sus contendores a que prueben que han tenido una conducta a que prueben que él ha tenido una conducta reprochable y que si la tuviese no haya pedido perdón por ella, pues también ha reconocido que no tiene toda la verdad, sino que también puede incurrir en errores. De ahí que cite al poeta. No tenemos lamentablemente la fuente de este poeta que cita Al-Razi, pero fíjense lo que dice: actúo de acuerdo con mi ciencia, pues si yo soy deficiente en mi práctica, sacará provecho de mi ciencia y no te dañará mi deficiencia. Esto es lo que el filósofo musulmán nos quiere decir con respecto a la conducta filosófica, que ciertamente no es mucho más de lo que hemos visto. Es la moderación, nos dice Al-Razi. Podríamos comparar esto con la ética Nicómaco. Hay una moderación, una virtud de no irse a los extremos, y que se va a uno a los extremos, bueno, pedir perdón por esa conducta reprochable. Este sería entonces la conducta filosófica de acuerdo con Al-Razi. Es el último libro que vamos a ver porque en realidad los otros libros no están traducidos al inglés ni al español y algunas obras están perdidas lamentablemente. A mí me ha gustado mucho la verdad Al-Razi por la forma en que se expresa. Me parece que no hemos visto un filósofo que se exprese de esta manera tan directa, señalando a quienes les parece que tienen una conducta reprochable o que en realidad no les importa, ¿no? También, como hemos visto, se ha ido en contra de sus propios correligionarios y eso también es de una cosa de mucho valor. Y bueno, en general, en mi opinión, me ha gustado mucho Al-Razi, de verdad. Si hay alguna obra de Al-Razi que no hayamos visto y que usted tiene o la conoce y puede conseguirla, por favor avísenos al correo y nosotros vamos a poder hablar de ella, poder analizarla en el blog o en YouTube. Muchas gracias. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Hacemos nuestros saludos extensivos a nuestros dos mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Les mandamos un saludo, ellos están ya recibiendo todos los beneficios de ser mecenas romano, y usted también puede ser un mecenas romano si se une como miembro de Filosofía Apuntes. En el botón donde dice unirse, usted hace clic ahí y puede escoger la membresía que más le acomode. Hay distintos precios y con distintos precios hay distintos también beneficios. Que estén muy bien chicos, cuídense, chao.